Bienvenidos como siempre a este Digital Palmerus en este viernes ya, fin de semana ahí, a disfrutar, los que puedan, los que tengan que trabajar, pues bienvenidos al grupo, pero siempre se disfruta, se ve de otra manera. Miren, hoy nos acompaña Marcos Lorenzo, viceconsejero de Cohesión Territorial y Agua, y Emergencia, y ya no más. Marcos, como siempre, un placer tenerte aquí, bienvenido. El placer es mío, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Y además, bueno, la verdad que un día fantástico, ahora que parece que nos ha abandonado un poco este veranillo prematuro, que es una de las cosas que precisamente me trae de cabeza dentro de esta responsabilidad, porque afecta a por lo menos a dos de las, bueno, podría decir a las tres, pero a dos de esas áreas que acabas de comentar, fundamentalmente el tema del agua. Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos en La Palma, pero en toda Canarias. Yo siempre me he reunido con algunas personas durante este tiempo de confianza y les decía, salí de Tijarafe de padecer problemas seculares de agua, de abastecimiento público en este caso, y acabo de recalar en la Viceconsejería de Agua del Gobierno de Canarias, que no es que esté la situación mucho mejor en otros sitios del archipiélago, incluso algunos hasta peor. Este cambio climático, esta situación que tenemos de que cada vez aumenta más la temperatura, disminuye la lluvia, la humedad disminuye un montón, pues está afectando pues, a la ya de por sí presión que hacemos sobre un recurso tan necesario como es el agua para la vida, para todo, para la agricultura, para el turismo, para el abasto público, para cualquier cosa. Y paralelamente, en esa otra área que nombrabas antes, en emergencia, que está enclavada dentro de la Viceconsejería también, la Dirección General de Emergencia, pues evidentemente también afecta todo lo que es, sobre todo, las emergencias vinculadas con el ámbito de los incendios, aunque de por sí ya las olas de calor son peligrosas también por esas posibles subidas de tensión, o bajones de tensión mejor dicho, golpes de calor, la propia calidad del aire cuando viene esa calima africana como hemos tenido esta semana atrás, con gran cantidad de partículas en suspensión, pues todo eso hace o genera situaciones de poner en riesgo la salud de las personas, la seguridad de las personas, y por eso por lo que decretamos esas alertas de protección civil. Mira, esta semana, se presentó, se probó una vez más el programa, la plataforma EsAlert, cuando a las 10 de la mañana, si no recuerdo mal, se empezaron a sonar las alarmas de los móviles a todo el mundo, que evidentemente está hecho para situaciones muy concretas. Es también concreto, porque fue un éxito, eso lo tenemos claro. En Lanzarote, Fuerteventura, que se había probado ya, hubo algún problema con un operador móvil, pero aquí la verdad es que no hubo ningún problema. ¿Podemos limitar el espacio de esa emergencia? Ayer voy a aprovechar para hacer un poquito de didáctica, Jorge, si me lo permite. Ayer por la tarde-noche, un buen amigo, él sabe quién es, me decía, este tipo de noticias, ¿cómo hacen este tipo de noticias? Como restándole importancia, ¿no? Como que eran un poco menos que tontería. Utilizó otra expresión que no voy a utilizar ahora en la tele. Y yo le preguntaba, digo, exactamente qué es lo que es una tontería. El formar a la población en saber qué tiene que hacer, en probar este sistema para que no nos pase como en la prueba que se hizo en Fuerteventura, que es esta alusión que hubo un problema, en este caso de funcionamiento entre el software del sistema EsAlert y la señal de las antenas de una compañía de telefonía, que se quedaban muchos móviles sin ese aviso. O sea, ¿cuál es el problema? Yo creo que de las cosas que mejor podemos hacer es precisamente entrenarnos como sociedad, ¿vale? Y las administraciones tenemos que jugar el papel que nos toca en ese sentido, de prepararnos ante una emergencia. Yo lo viví en carne propia, siendo todavía alcalde de Tijarafe el pasado verano, mediados de julio, cuando empezó aquel fuego en Punta Gorda de madrugada de un viernes, y lo teníamos el sábado pasando por toda la parte alta de Tijarafe, que se quemaron viviendas, que hubo que desalojar a gran parte de la población. Se usó el sistema EsAlert. A los que estábamos arriba, que teníamos cobertura en las antenas, porque, y respondo un poco a tu pregunta de si se puede cerrar todavía más el abanico de a quién le llega. No es exactamente un mensaje, no es un mensaje de texto, no es un mensaje de WhatsApp, no, es una alerta que se envía a una serie de antenas, y todos los móviles que tengan cobertura desde esa antena les va a llegar el mensaje, vale, si tienen cobertura. En el caso de la prueba que hicimos en Los Llanos el otro día, desde Los Llanos, fue para toda la isla de La Palma, pero fue allí físicamente donde hacíamos la recepción de medios y las explicaciones a los mismos por parte de las autoridades. Lo que hicimos fue dar una latencia de ese mensaje de 2 horas, de tal manera que si no tenías cobertura justo a las 10 de la mañana y de repente a las 10 y media entrabas en cobertura, te iba a entrar el mensaje durante esas 2 horas. Vale. Por eso, a algunas personas les llegó un poco después.
Vale. También depende de qué antena llegue el mensaje. Allí in situ, de los que estábamos, no nos llegó a todos a la Sí, vez. es cierto, a las sí. 10, llegó un minuto y pocos segundos con retraso algunos. Yo fui uno de esos que me llegó después. No me llega, llegó. Pero es por el propio funcionamiento del sistema. ¿Qué pasa? Que yendo a donde creo que quieres ir, que fue un poco lo que planteó el presidente del Cabildo, yo creo que con buen tino, de qué aplicación podía tener ese sistema para darle aviso a personas, por ejemplo, en la zona de Portonao, Sí. donde puede cambiar de una hora para otra los parámetros del tema de la emisión de gases y hay que emitir una alerta. El tema es que la recibirían todas las personas que tienen cobertura bajo las antenas que cubren esa zona concreta de Portonao, La Bombilla, etc. Ya. Entonces, habría que especificar en el texto de la alerta, en este caso, como le va a llegar a todo el mundo, a qué zona en concreto, y tendríamos que tener los usuarios finales la calma y la paciencia simplemente de leer el mensaje que nos mandan, o la alerta que nos mandan, porque allí especificará en qué calles, en qué zonas, etc. Se estuvo planteando esa posibilidad ayer. No se puede cerrar más de lo que te permite la cobertura que te da una antena de telefonía móvil, pero sí es verdad que dentro del mensaje se puede especificar, ¿no? ¿Qué zona estaría? Es importante. Para eso, por ejemplo, pues sería un Es sistema. importante, muy importante. Eso no sustituye, evidentemente, a las sirenas, a la megafonía o a las campanas que todavía repicaron cuando el último fuego arriba en Tijarafe, cuando el volcán, que todavía tradicionalmente en muchos sitios se utilizaba como sistema de alerta a la población. Digamos que estos son las campanas 3.0, ¿no? Y tenemos que aprovechar las capacidades que nos dan las tecnologías para ponerlas al servicio de mejorar la seguridad de la gente. Mira, vamos a entrar, no sé si seguir por agua o por incendio. Vamos a seguir con el incendio ya que estamos, ya que lo nombraste, tristemente, desgraciadamente, que es algo que yo creo que todavía todos tenemos en la mente, el incendio del año pasado. ¿Cómo se prevé este verano? Porque claro, antes los incendios lo teníamos más o menos claro a partir de julio, agosto, antes no hay peligro, ahora tenemos peligro ya y estamos en abril. Sí, y además no lo tenemos por un montón de factores. Antes incidía en el tema del cambio climático, es una auténtica realidad, bueno, a ver, que vivimos aquí lo vemos, ¿no? Para que te hagas una idea, este año, hasta el mes de marzo, hasta antes de la Dana, de esta Dana que nos dejó dos regaditas, vamos a decirlo así, había llovido el 18% de lo que solía llover en los años anteriores, que no es que fueran excesivamente lluviosos, como tú bien sabes. O sea, en todo ese otoño, invierno, desde el punto de vista de las precipitaciones, de la temporada de lluvias normal aquí, que empezaría en septiembre, vamos a decirlo así, había llovido el 18% de otros años. O sea, eso nos da una idea de lo mal que estábamos y seguimos estando. Porque, repito, la Dana nos dejó dos pequeñas regaditas. No salimos de pobre, ¿no? En cuanto a la capacidad tanto de infiltrar agua como de recogerla, como de ese par de regadas que en el caso de la agricultura que está al aire libre, pues fue dada por la providencia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después tenemos evidentemente también el que, pues normal, con el desarrollo de las sociedades, pues uno de los elementos que hasta ahora, que tenemos que empezar a cambiar eso, ha definido el desarrollo de esas comunidades la capacidad del abastecimiento de agua. O sea, nuestros abuelos se servían con lo poco que tenían al aljibe y con un par de litros al día para comer y poco más y lavarse cuando se podía uno. Hoy en día ese estado del bienestar en el que estamos conlleva un uso mucho mayor. Es verdad que hay mucha capacidad de mejora en todo eso. El caso, por ejemplo, de un sector como el agrario, que esa es otra, pero para poner un poco en valor y en balance en qué nos gastamos el agua aquí en Canarias, es interesante dar un par de datos. Ahora que está como muy en efervescencia todo lo perjudicial desde el punto de vista del consumo de territorio y de no reparto de la riqueza que tiene el turismo, también se plantea a veces, ¿no? Es que también se quedan con nuestro agua. Bueno, pues vamos a poner en perspectiva qué agua se dedica de la de abasto público al turismo en Canarias. Y como media, en Canarias tenemos que, no sorpresa, el 59%, prácticamente el 60% del agua se dedica a la agricultura. La agricultura del sector primario. Es normal. En torno al 29%, casi el 30%, al abastecimiento público. Al abastecimiento público. El 11% tiene un uso directo en el turismo y en torno al 2% lo que significa la industria en Canarias, que como sabes es un sector que no está muy desarrollado. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues vamos a aplicar la excelencia en cuanto al uso del agua, en cuanto a la efectividad del uso del agua, o el aprovechamiento, mejor dicho, por sectores. Es decir, el agrícola tiene una gran capacidad para mejorar. De hecho, regar a manta, solo aprovechamos el 30% del agua. Con una aspersión llegamos casi al 60-70%.
y con un goteo llegamos al 90%. Pues será cuestión de ir empezando a cambiar, que parece que lo tenemos por asumido y no es así, desgraciadamente, en intentar, y en eso tenemos que ayudar al sector primario desde las instituciones también, ¿por qué no? Pero también hacer el esfuerzo de que porque tengas el derecho de agua no te lo tienes que gastar todo tirándolo, regando a manta. O sea, a veces esa concepción de esto es mío y como es mío me lo gasto. Me lo gasto que no pasa nada. En este caso no es así. El agua yo siempre lo he dicho, lo sigo diciendo para que le quede a todo el mundo claro. Sigo estando donde mismo estaba, ¿no? El agua es un bien de interés público. El agua, el derecho de aprovechamiento al que estamos acostumbrados a hablar mucho aquí en la isla de La Palma, hay otras islas que a esto les es casi totalmente ajeno, Lanzarote, Fuerteventura, etcétera, un poco más les suena en Gran Canaria, que tuvieron la revolución de la liberación de los yugos, vamos a decirlo así, de los aguatenientes precisamente gracias a las desaladoras, ahora que está tan de moda hablar mal de la desalación. Bueno, pues que sepamos que en la historia, en este caso del uso y el acceso al agua desde la propiedad, entre comillas, ¿no?, a ese elemento, jugó un papel importante la desalación en establecer unos precios fijos y evitar esa especulación. En Tenerife, que se encuentra también repartida, es importante la penetración que tienen las aguas industriales, pero también sigue siendo muy importante toda el agua de los aprovechamientos, ¿no?, de recursos subterráneos, vamos a decirlo así, galerías, pozos fundamentalmente de carácter privado, pero que también existe aquí en La Palma pues tenemos un peso muy importante de la parte privada, pero que la parte pública ha participado mucho y sigue participando mucho y debe seguir participando mucho, no solo en el aprovechamiento óptimo de esos recursos, sino en que no se produzca una especulación en torno a un recurso como es el agua y de alguna manera, bueno, pues garantizar el suministro a la población. De todas formas, espérate un segundo, perdona un segundo, hay una cosa que me preocupa. Ahora con la recuperación de fincas y demás que se está haciendo tras el el decreto agrícola o agrario, yo he visitado varias fincas, ¿no? Todos hemos visitado varias fincas, los medios se las han invitado a varias y demás. Vale. Y a mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es que en el 80-90% de las fincas lo que se ha instalado es aspersión. No se debería exigir, obligar, aconsejar, potenciar de alguna forma que fuese otro el sistema de riego, porque creo que he visto una sola con goteo, todo lo demás aspersión. Pues sí, yo creo, igual que en otra serie de subvenciones, de ayudas, auxilios que se dan desde lo público para la gestión del agua, que tiene que vincularse necesariamente a la excelencia. Es decir, no te puedo dar a ti, comunidad, una subvención para poner una red de riego si tú no la tienes monitorizada con telemetría. O sea, hoy en día cuesta un poco más, pero nos vamos a ahorrar pérdidas, vamos a poderlas localizar mucho antes, vamos a poder actuar sobre ellas. En el uso final del agua, con respecto a las ayudas, por ejemplo, para los riegos, desde el punto de vista agrícola, lo mismo. Hombre, yo no te voy a subvencionar algo que ya no es lo más óptimo desde el punto de vista del agua cuando tenemos el problema además que tenemos. O sea, yo creo que tenemos que ser consecuentes con eso y tenemos que empezar a vincular desde las administraciones públicas ese tipo o sea, condicionar, te doy la ayuda, pero a cambio tú gestionas bien el agua. Lo mismo que para el tema de reducir las pérdidas. O sea, todas esas inversiones que se pueden hacer, que las estamos haciendo de hecho, también con los consejos insulares de agua y con los ayuntamientos, yo te doy una ayuda para hacer un depósito municipal, pero a cambio tú me reduces las pérdidas. O sea, tenemos que empezar a vincularlo todo en el sentido de llegar al uso más óptimo y que menos pérdidas suframos y que mejor aprovechemos un recurso como es el agua. Si no, esto va a ser lo que ha pasado hasta ahora, que desgraciadamente no sabe la mano derecha lo que sabe la mano izquierda y en fin, se dan situaciones auténticamente paradójicas como llegar a la conclusión, que algunos hasta nos lo ha feado por decirlo, y yo creo que no hacemos ningún favor a la causa escondiéndolo, que precisamente en Canarias estamos en torno a un 50% de pérdida en el agua. O sea, en todo lo que significa la obtención del agua hasta el punto de distribución final. Eso es inasumible. Pero no es una cosa que la podamos arreglar tampoco de hoy para mañana. Es que eso te iba a decir. O sea, eso es un problema que tiene que ver también en muchos casos, bueno, con obras mal realizadas, pero en la mayoría tiene que ver con la obsolescencia. A ver, que tu teléfono móvil no es eterno, que es que la tele que ves tú cuando llegas a tu casa por la noche no es eterna, que es el frigorífico, que es que el coche no es eterno, es que una tubería enterrada debajo de la tierra y del piche, pasándole todo el día agua con cloro, por ejemplo, que es bastante corrosivo, pues no es eterna. Y si tú no realizas o no se toma conciencia, y en poco por delante, repito, a las administraciones, de que hay que ser responsable e invertir, aunque aquello pensemos que no da voto porque no se ve, que es la típica leyenda urbana, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo mejor algo de eso sí que ha habido también. Y tenemos que ser conscientes de que al final igual no es rentable políticamente, pero sí es
de alguna manera responsable políticamente hacerlo. Y es lo que nos exige al final la gente, responsabilidad. Ahora tenemos que empezar poco a poco, bueno, con eso, a intentar revertir todo ese proceso de obsolescencia que llevamos acumulando durante décadas. O sea, aquí hay redes que están enterradas hace medio siglo. Aquí, o sea, aparte de ser un proceso muy largo, porque es muy largo, es muy costoso también. Es costoso y de hecho uno de los caballos de batalla que tenemos en esta legislatura dentro de la Dirección General de Agua, y la propia Consejería y el Gobierno de Canarias, es conseguir fructificar un nuevo convenio de obras hidráulicas. Tirando un poco de pequeña historia de lo que ha sido la relación en cuanto al auxilio económico del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias para este tipo de infraestructuras vinculadas con el ciclo del agua, tenemos que tener en cuenta que el último data del 2008, que hubo un intento allá por finales del año 2018, que se llegó a firmar un protocolo, que es un protocolo de intenciones previo, que se firma, de alguna manera se establecen allí los grandes ejes de actuación y después en el convenio, por así decirlo, se concreta qué obras son. Bueno, pues ese marco general previo, ese protocolo, se firmó. Estaba Narváez Quintero también como consejero de Agricultura y Aguas en aquel momento. Y precisamente la misma ministra que tenemos hoy en día, titular de Transición Ecológica, Teresa Rivero, que firmó por el Gobierno del Estado de la Nación, se firmó en diciembre, como digo, se publicó en el BOE, está publicado ese protocolo, pero enero, febrero, marzo y antes de las elecciones, que fueron en mayo, no se pudo concretar ese convenio o esos convenios derivados de ese protocolo general. Tengo que decirlo porque no estoy diciendo ninguna mentira, durante los 4 años siguientes nada sabemos de la negociación de ese convenio, parece que aquí en Canarias nadie se interesó porque desde el Estado de la Nación se cubrieran las necesidades de actuaciones en materia hidráulica. Si alguien que ve esto tiene otra información, por favor que la dé, porque la que tenemos en la Dirección General de Agua es esta. Y ahora que empezamos este nuevo camino con este nuevo gobierno que se formó a partir de verano del año pasado, 2023, estamos intentando retomar esos contactos con el Ministerio, en este caso de Transición Ecológica, para la firma de esos convenios. Precisamente el lunes, justamente de la semana que viene, dentro de un par de días, tenemos una primera reunión con la Directora General de Agua de Madrid, me acompaña la Directora General de Agua de la Comunidad Autónoma, la compañera Mónica Gómez y un servidor y un equipo de técnicos de la Consejería, y vamos a sentar las bases de la negociación de ese futuro convenio. Todo esto para decir que es que con 20 millones al año que estamos recibiendo, bueno, un poco por cubrir el déficit de ese convenio por parte del Estado, lo queremos convertir en torno a 100 millones anuales que nos permita inversiones importantes. Para que tengas una idea de lo caro que es la actuación en agua, solamente la puesta al día de las desaladoras públicas que tenemos en Canarias, hay que decir que para abasto público tenemos contabilizadas 28, de las cuales 26 son públicas. Hay muchas más desaladoras, en total son 315 las que tenemos más o menos censadas hasta el año pasado en Canarias, pero dedicadas al abasto público, casi esa treintena. Bueno, pues la optimización del funcionamiento de las que ya están saldría en torno a unos 36 millones de euros. Un estudio que le encargamos al ITC y que tenemos lo que costaría la puesta al día de esa desalación. Que hay que decir, como un dato interesante para que lo conozcan los que nos ven, que con la que se produce actualmente con el agua industrial, en este caso desalada en Canarias, se cubre en torno al 75% de la demanda total de abasto público en Canarias. O sea, de aquel casi 30% del total del gasto de agua en Canarias, el 75% se cubre con esa producción. Es decir, hay 5 islas en Canarias en las cuales no sería posible el balance hídrico, no sería posible dar abasto si no se utilizaran las desaladoras. Evidentemente, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y el Hierro. El 33% del agua del Hierro procede también de la desalación y están en camino de optimizar las demás. Para completar un poco, no digo la defensa de ese sistema, porque yo creo que lo mejor es poder equilibrar las distintas fuentes de suministro que tenemos para un recurso como es el agua, balancearlas, poder aprovechar lo que podamos aprovechar de agua de recursos sin tener que utilizar agua de reserva en nuestros acuíferos, que allá muchos de ellos están bastante mermaditos, por más que algunos digan que no. La realidad es que no hace falta que lo diga ningún experto. Váyase usted a Marcos y Cordero y mira a ver cuánta agua recoge en un minuto en un botellín en Cordero, por ejemplo. Puede hacer la prueba mañana mismo. A mí, cuando a veces se propone, Jorge, y ahora me voy a meter en algún charco seguramente, pero es lo que siento. Yo estoy seguro que yo digo que pinchamos aquí, sacamos agua. Y tú eres capaz de acertar también. Seguro que me dices otro sitio, pincha y sale agua. Otra cosa es que sea sostenible la manera en la que estamos sacando ese agua.
del subsuelo, si no estamos afectando a otras captaciones por el otro lado y si hay verdaderamente exceso de agua donde vayamos a hacer esa captación. Dicho esto, también para aclararlo, porque bueno, pues yo creo que es conveniente aclararlo por si acaso alguien está confundido. En su día yo fui el primero en la isla de La Palma como alcalde de Tijarafe hace casi 10 años, que precisamente por el déficit que estaba sufriendo en la zona de la comarca noroeste para el abastecimiento público, proponía como complemento al agua de captación subterránea, que es la tradicional en esta isla, la totalidad viene de ahí, el poder tener en la isla de La Palma alguna desaladora que complementara esa posibilidad, y no la quería para ponerla en Tijarafe, evidentemente, que hay que elevarla a 600 metros o a 700 para dar suministro. Yo decía de utilizarla en zonas bajas para que el agua de las galerías altas no tuviera que bajar a las zonas bajas. O sea, eso se llama optimizar los recursos hídricos en un entorno insular, además con las diferencias de cotas que tenemos aquí en la isla de La Palma. Bueno, pues es curioso que pasado el tiempo llegamos a este punto y nos vimos en la necesidad, precisamente a consecuencia de la crisis volcánica, de poner a funcionar desde el gobierno de Canarias 3 desaladoras portátiles para dar agua, en este caso a la zona platanera de Las Ollas, el Remo, etcétera. Bueno, pues yo creo que no estamos para desaprovechar ninguno de ellos y se me olvida hablar de uno muy importante, que es la regeneración. Y es que todavía en esta isla, frente a lo que sucede en otras islas, no aprovechamos ni un solo litro de agua de la que sale de nuestras depuradoras. El agua tiene una segunda, tercera y cuarta vida, y así sucesivamente, si la tratamos convenientemente. Con un tratamiento terciario adecuado, esa agua es perfectamente válida para tener el césped verde que tenemos detrás de nosotros sin tener que utilizar agua directamente de manantiales, de captaciones subterráneas, de agostar los recursos subterráneos, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que tenemos mucho que avanzar. Me consta del compromiso del actual equipo de gobierno del Cabildo Insular de La Palma en ese sentido, hablando como estamos de este caso de la isla de La Palma, del compromiso del presidente en concreto por explorar las posibilidades de aumentar la captación en la mejor obra hidráulica de Canarias, como la define uno de sus propios artífices técnicos como don Carlos Soler, el ingeniero. Pues precisamente el Cabildo va a sondear en las dos bocas del túnel, pero no vamos a renunciar a la posibilidad de complementar esos recursos subterráneos con recursos de agua desalada. Más todavía cuando, y esto es otro dato interesante que lo sepamos, cuando hemos pasado de las desaladoras de hace 60 años, que fuimos pioneros en España, aquí en Canarias en desalación, en Gran Canaria concretamente, primero en Lanzarote, después, con unos consumos de en torno a 20 kilovatios por hora metro cúbico de agua, hemos pasado en la actualidad a una media de consumo para desalación de 2,76 kilovatios hora metro cúbico. Pero es que hay más. Actualmente hay desaladoras funcionando en el ITC, en las instalaciones de Pozo Izquierdo en Gran Canaria, que he tenido la suerte de poderlas visitar, que están consumiendo por debajo de los 2 kilovatios hora metro cúbico producido. O sea, eso ya igual hay que pensar si el agua cara es la desalada o la que no tenemos y hace que perdamos cosechas, que perdamos capacidad de dar suministro al abasto público, etcétera, etcétera. Mira, una cosa, en esa obsolescencia que tenemos clara, que es toda Canarias, hay números hechos, es decir, Consejo Insular de Agua en La Palma, restablecer el canal, etcétera, etcétera, de 40 millones para arriba. El otro de 60. ¿Tenemos números de lo que costaría realmente renovar el sistema? No totales, parciales sí. Antes te daba, por ejemplo, los que tienen que ver con la puesta al día de la planta de desaladoras que tenemos en la actualidad, esos 36 millones de euros. El Cabildo de La Palma, por ejemplo, por hablarte ya que estamos aquí, Palmerus, me comentaba, bueno, daban los datos, su gerente, su consejero y el presidente de esos 20 millones que costaría arreglar el LP1. Arreglar el LP1 para no tener ese porcentaje de pérdidas importantes que tiene. Me consta que nos lo han hecho saber y nosotros desde el Poder Gobierno de Canarias vamos a intentar buscarles vías de financiación, pues si no de una tacada, para poder ir acometiendo tramos de ese canal, para poder ir haciendo las obras necesarias para ir reduciendo esas pérdidas. Me consta que por primera vez desde el Consejo Insular de Agua se está impulsando junto con los ayuntamientos el poder tener verdaderamente una foto de las pérdidas de agua que hay también en las redes de abasto municipales, porque mientras a veces se nos exigía desde los propios ayuntamientos, algún grupo político, a mí me pasó siendo alcalde, por ejemplo, que realizáramos auditorías cuando no teníamos dinero para arreglar las fugas que sí que sabíamos que teníamos,
yo no iba a invertir en saber dónde estaban las otras porque ya estoy tapando fugas con ese dinero. O sea, si desde otra administración, en este caso desde el Cabildo, del Consejo Insular de Agua, se nos facilita a los ayuntamientos, en este caso el conocimiento de dónde están esas pérdidas, podemos optimizar mejor los recursos locales también para eso, y también los de la comunidad autónoma. Hay que recordar que hay también líneas de financiación a través de los fondos de transformación y resiliencia, de los Next Generation, precisamente para el tema de la reducción de pérdidas en las redes municipales. Yo creo que en la confluencia de todo eso, repito, varitas mágicas no hay, no se puede arreglar de un día para otro, son obras caras, molestosas, porque te tengo que picar hasta la fachada de tu casa para poder saber dónde tengo la fuga, o si la tengo allí, ir delante de la acera, o donde aparcas todos los días. Yo sé que son obras molestosas, pero son obras necesarias. Y obras, como te decía antes, responsables, desde el punto de vista de gestionar lo que es de todo, y es importante. Se ha hecho desde la Dirección General de la Viceconsejería, algún estudio para ver, digamos, para que sea más sostenible. Es decir, La Palma, no tenemos ni una desaladora, no, aquí no hay duda. Perdón, sí la hay. El hotel, por ejemplo, el Hotel Sol, el Hotel Sol hay. Eso sí, pero me refiero. Sí, pública. Pública no hay ninguna. ¿Se ha hecho un estudio de cuántas desaladoras, cuánto nos costaría poner, no sé cuántas, porque no sé cuántas son necesarias realmente, si conocemos todo el proyecto que está en Fuencaliente, que además pues es el que hay. Es un proyecto genial. Que la cuenta la terminamos fácil, Jorge. En el caso de La Palma, el que hay es ese. Y además es un proyecto que se pretende vincular con energías renovables, sí, que esa es otra de las patas que no comenté antes. Ya no solo es esa optimización de todo lo que es en el proceso de producción de agua, lo que se ha conseguido ahorrar con la revolución tecnológica, simplemente con las mejores tecnológicas, aplicando mejoras tecnológicas, sino que además ese 6,2% de energía de toda la que se produce en Canarias, que se dedica a la desalación de energía eléctrica, ¿vale? El 6,2% es lo que se ocupa para toda esa capacidad de desalación que supera más del 500.000 de metros cúbicos día, en el caso de Canarias, como capacidad de producción nominal de todas esas desaladoras. O sea, sí es de alguna manera interesante el poder aprovechar y vincular energías renovables con, en este caso, procesos pero a ver, como eso. Estamos llegando a verano, ¿vale? Sí. ¿Cuántas desaladoras deberíamos tener en La Palma funcionando, públicas, para decir, mira, vamos a pasar un verano tranquilo, no vamos a tener problemas? ¿Qué media? Por la producción de cada una, me refiero. Pues o sea, no soy capaz... Son datos complicados que te estoy pidiendo. Ni soy capaz de decírtelo, ni me voy a aventurar a dártelos así a secas, porque para empezar, es verdad que hay un par de obras que sé que tiene el Cabildo Insular de La Palma en marcha, algunas con financiación de la comunidad autónoma también, para intentar aumentar la capacidad de agua en el sistema. Algunas tienen que ver con la reactivación de pozos en la zona del noreste. Bueno, hace pocos días me llegaba un vídeo, feliz vídeo, donde vi que ya estaba entrando agua del pozo que tiene Vicario debajo, que tiene un pozo, debajo de la charca hay un pozo que puede generar agua para meter dentro del propio Vicario. Para verano no va a salir, porque no va a salir una desaladora en Fuencaliente. Estamos hablando de un proyecto de un par de años vista. Antes no, porque además también hay dificultad para el acceso a materiales, membranas, etcétera. Es complicado ahora mismo en el contexto que tenemos de necesidad, porque esta misma necesidad de agua que tenemos aquí la tiene pues, prácticamente medio mundo, o más de medio mundo, con lo cual pues hay competencia por conseguir, como en su momento con otra serie de artículos cuando surgía una emergencia, pues en este caso con las membranas que tiene que ver con ese proceso de ósmosis inversa, pues es complicado conseguirlas, otra serie de equipos, bombas determinadas. Y no me quería olvidar que seguimos también, a pesar de que a algunos parece que no les interesa que se sepa esa parte, en trabajar coordinadamente con quien nos presenta propuestas que pueden ser asumibles desde el punto de vista de lo público para poner más agua en el sistema, como las que ha propuesto el doctor Soler, y del cual estoy en disposición de comunicarte aquí que tenemos un proyecto para la investigación de la capacidad de poder extraer más agua subterránea en la comarca noroeste, con la posibilidad de hacer un par de sondeos en la zona de Tijarafe, Punta Gorda, Garafía, aprovechar algunos pozos ya existentes para hacer ese control y capacidad de regeneración del acuífero, para ver cómo podríamos aumentar la explotación en esa zona de la isla, que parece que puede estar infrautilizada en ese sentido. O sea que una cosa no quita la otra. Lo que sí que no podemos es ni radicalizarnos, ni convertirnos en sajoríes, ni en vendedores de humo, ni de crecepelo del oeste, que yo creo que esa etapa ya pasó. Y me da mucha pena cuando hay gente que tiene una gran capacidad técnica, intelectual,
y la pierde por ganar el mensaje, o sea, por ganar el mensaje, por ganar la batalla mediática del mensaje, sin ir al fondo de las cuestiones. O sea, yo no tengo problema ninguno, al revés, agradezco, toda ayuda es poco en el sentido de generar, bueno, posibilidades para mejorar lo que tenemos, pero hombre, desde la seriedad no se nos puede decir que se nos presenta la solución para el agua en toda Canarias en 6 páginas. En 6 páginas. Yo, con todos los respetos, yo soy capaz casi de hacerlo también. Y es lo que te decía antes, no es cuestión de decir pincho aquí, saco agua, que estoy seguro que voy a acertar, ¿vale? Estoy seguro que pinchamos y sacamos agua. Otra cosa es que sea sostenible, que sea viable y que verdaderamente nos dé la solución al problema real y serio que tenemos. Jugar con la necesidad en un momento como este, para mí tiene un nombre muy feo. Tiene un nombre muy feo. Y con eso no quito, que evidentemente además es que es buenísima, la crítica sana, constructiva, que nos pongan a caer de un burro por lo que se haga mal, pero por lo que no han hecho otros hasta el otro día por la tarde, por lo que no hemos podido, le estamos empezando a hacer y lo saben, y se va a hacer, y no decirlo porque no interesa, que parezca, sin embargo, aquí interesa otra cosa, ¿no? Que se vea como una especie de enfrentamiento, desalación sí, desalación no, túnel de trasvase sí, túnel de trasvase no, y yo creo que, como casi todo en la vida, en el término medio va la zona buena, ¿no? Para tomar decisiones mejor y para obtener mejores resultados. Mira, ¿y la concienciación? ¿Cómo va la concienciación ciudadana? Porque eso es una parte también importante. Pues es complejo, porque es verdad que, y en eso la Dirección General de Agua tiene prevista la contratación de campañas precisamente para concienciar públicamente, porque mientras que nuestros antepasados cercanos, no hace falta no muchos años atrás, 50, 60 años atrás, tenían claro lo que valía un vaso de agua. Por eso siempre digo que en mi pueblo era más fácil se decía, ¿no? Que era más fácil que te dieran un vaso de vino que un vaso de agua, porque no había. Es verdad que las nuevas generaciones hemos perdido esa capacidad para entender todo el esfuerzo y la dificultad y lo finito que es el recurso del agua. O sea, abrimos un grifo y sale agua. Y cuando no sale, chillamos. pero no sabemos todo lo que hay de ahí para detrás. Y desde luego esto es un mundo, es complejo, es apasionante, porque lo es. La verdad que verdaderamente el mundo del agua es un mundo apasionante. Nos va la vida en el agua, para todo, cualquier actividad humana que emprendemos, para atacar incluso otras series de peligros que nos acechan, como son los incendios, también es necesaria el agua. Es curioso, yo el verano pasado lo viví se lo comentaba y se lo participaba Vicente, el alcalde de Punta Gorda en su momento, cuando empezó el fuego en Punta Gorda. Yo creo que ya esa misma noche, en un momento no de calma, porque nunca la hubo hasta pasado una semana, pero sí un momento de pequeño respiro de 30 segundos, y le dije, sabrás que el primer problema que vamos a tener pasado mañana ya es el agua. O sea, el fuego lo apagaremos, Dios quiere, más pronto que tarde. El siguiente problema, que yo no sé lo que va a tardar ni cómo lo vamos a solucionar, es el problema del agua. Entonces, bueno, pues yo creo que teniendo conciencia de que es un recurso finito y que todos con pequeños gestos todos los días podemos ayudar precisamente a gestionarlo mejor, es importante, bueno, todo lo que podemos poner pues, desde la administración, los medios de comunicación, yo creo que es importante trasladarle ese mensaje a la gente y hacerlo también mucho en los colegios, en la gente joven. Tuve la oportunidad, me invitó un buen amigo a dar una charla al Instituto Cabrera Pinto hace un mes y pico en La Laguna y descubrí de manera muy gratificante para mí que sí que hay mucho interés, que sí que tienen conciencia los jóvenes, pues hay que llevarlo a la práctica, ¿no? De que cuando uno se cepilla hay que cerrar el grifo, cuando uno lava la losa, cuando enjabona, cierras el grifo, etcétera, etcétera. El tema del lavado de los coches, pues lo puedas hacer con un balde y una bayeta, no estés a chorro virado contra el coche, etcétera. Ese tipo de cosas, yo creo que no está mal repetirlas, utilizar pues eso, los medios de comunicación, todas las campañas que podamos orientar en ese sentido para intentar pues no estar tan mal. Hay quien decía por ahí que la Tercera Guerra Mundial vendrá por el tema del agua y no está descaminado en algunos sentidos, porque verdaderamente... Mira, estaba recordando un reportaje que vi hace muchos años en Australia, un desierto en Australia, una ciudad, vamos, pero que estaba en el desierto. Y claro, había una cantidad de zonas jardinadas espectaculares. Y claro, yo me quedé viéndolo por eso mismo, porque decía, vamos a ver, si no hay agua y está en el desierto, ¿cómo puedes tener esos jardines? Y habían inventado un sistema que cuando regaban, el agua bajaba a un siguiente nivel y a un tercer nivel y después ese agua se volvió a utilizar. ¿Que ibas a tener que implementar agua? Seguro, pero no toda el agua. Entonces son pequeñas cosas que al final... Pues mira, yo no he estado en ese desierto, pero sí he tenido la suerte, hace poco más de un año, estando en la ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios, de visitar plantaciones de tomates en la aldea San Nicolás,
o de fresas en Valsequillo, en Gran Canaria. Yo me quedé asombrado. O sea, es el primer invernadero de cultivo agrícola donde no veo tierra. En el caso, por ejemplo, de las fresas de Valsequillo y de los tomates también. O sea, es cemento el suelo, se cultiva en hidropónico y no solo se riega, evidentemente, con goteo, sino que toda el agua de la transpiración natural de las plantas la condensan dentro del invernadero y la mandan a una charca y la recirculan. Es decir, el optimísimo ya. O sea, el agua es la que tiene la planta y el fruto. Claro. Ya está, se acabó. O sea, no se desperdicia prácticamente nada. Y eso lo tenemos en Canarias, ¿eh? Eso lo tenemos aquí en Canarias. Lo que pasa es que yo sé que para llegar al nivel de tecnificación, pues a veces falta una inversión, pero es lo que te decía antes, creo que ahí es donde estamos las administraciones públicas para decir, yo te ayudo, pero te ayudo para esto. No para hacer lo que hacíamos hace 60 años, que eso lo hace cualquiera, sin necesidad de ayuda. O sea, vamos a ir a sistemas más óptimos que nos permitan, en este caso, pues aprovechar mejor el agua. Don Marco Lorenzo, viceconsejero de Cohesión Territorial, Agua y Emergencias. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. O sea, tenemos la próxima, a ver, vamos a hablar de cohesión territorial, porque todavía no nos ha dado tiempo. Por ejemplo, que tiene que ver todo esto que hemos estado hablando, también tiene que ver con eso. Al final el acceso a un recurso como el agua y la garantía de seguridad para las poblaciones que viven, digámoslo así, en esa Canarias vacía, que también la tenemos, también requieren la atención de la administración y para eso también tenemos que hacer políticas muy concretas. Lo dicho, Marcos, como siempre un placer tenerte aquí. El placer es mío, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. A ustedes, porque ya saben que hoy llegamos hasta aquí, pero seguimos y pasamos lista. Cuidado. Gracias.